Desde luego, el fenómeno de las migraciones humanas en este principio del siglo XXI es uno de los hechos realmente torales de nuestra época. No solo en América, también en el Mediterráneo, en el sudeste asiático, desde luego en Europa, en muchas regiones del mundo. El siglo XXI podría definirse, entre otros conceptos, como el siglo de grandes migraciones, sobre todo de sur a norte, de los países menos desarrollados a aquellos de gran desarrollo. En el caso de México, en este gobierno del presidente López Obrador ha habido un especial énfasis en atender este asunto, que es realmente fundamental en la concepción que el presidente de la República tiene de México. Son 40 millones de mexicanos que habitan en Estados Unidos, algunos documentados, otros no documentados, y desde sus años de campaña, desde 2006, pero también en 2012 y en el 2018 y en los años transcurridos entre una campaña y otra, el presidente siempre hablaba de que la enorme red de consulados que México tiene en Estados Unidos, alrededor de 50, deberían convertirse en verdaderas procuradurías para atender las necesidades y los problemas legales de los ciudadanos y ciudadanas mexicanas que se encuentran en aquel país. Como sabemos, hay distintos tipos de presencias mexicanas en Estados Unidos. Hay quienes, habiendo nacido en México, hoy habitan en aquel país. Hay quienes ya nacieron en Estados Unidos, pero son de ascendencia mexicana. Y luego las actividades en las que se despliegan son inmensas. Cuando yo era adolescente o joven, yo recuerdo que casi todos los trabajadores mexicanos en Estados Unidos trabajaban o en los servicios, es decir, en restaurantes, en hoteles, o bien en el campo, ¿no? Como el caso que acabamos de ver. Pero esto se ha diversificado muchísimo en años recientes, y hoy encuentra uno profesionistas mexicanos trabajando en hospitales, en despachos legales, incluso incursionando en la política norteamericana. Y ahí hay que ver el fenómeno de los migrantes mexicanos en Estados Unidos desde por lo menos dos ángulos diferentes: el ángulo mexicano y también el norteamericano, porque ya la presencia mexicana en aquel país se volvió de interés incluso político muy importante. Cuando usted tiene una población de millones de posibles votantes en Estados Unidos, como es el caso ahí, entonces ya se trata de una comunidad que importa mucho a los políticos locales, estatales y aún en las elecciones presidenciales. De modo que somos un factor muy importante en la vida norteamericana, y desde el punto de vista nuestro, como dice el presidente, son nuestros héroes anónimos que tanto contribuyen a la economía mexicana, que, como se sabe, son ya la principal fuente de ingresos en dólares, de remesas que tiene México, y por tanto un fundamento de nuestra economía. Yo encabecé el consulado de México en Boston, que luego se convirtió en consulado general durante mi estancia allí, y les puedo decir que para mí lo fundamental en las tareas de un consulado es la atención a nuestros conciudadanos en aquel país, lo que se llama el área de protección, porque cuando tiene usted tal número de mexicanos allá, constantemente hay violaciones a sus derechos legales, a sus derechos humanos, hay toda clase de atropellos y también accidentes que sufren
nuestros connacionales en Estados Unidos. Yo recuerdo que no es inusual que le llamen a uno como cónsul a las 3, 4 de la mañana para darle a uno la noticia de que un ciudadano mexicano ha sido atacado en algún lugar o ha sido víctima de un fraude o de un abuso. Un caso muy concreto con el que me tocó a mí lidiar fue el de una granja avícola en el estado de Maine, ya muy cerca de la frontera con Canadá, donde había alrededor de 90 trabajadores mexicanos indocumentados viviendo y trabajando en condiciones parecidas a las de las viejas haciendas mexicanas durante el Porfiriato. Es decir, la empresa se las arreglaba para darles préstamos a los trabajadores mexicanos, así fuera de $100, de $200, de cantidades no muy grandes. Y entonces, si el trabajador migrante pedía un aumento de sueldo o una mejora en sus condiciones de trabajo, y si no, amenazaba con abandonar el empleo ese, la empresa les decía, bueno, sí, pero primero me tienes que pagar los 200 o 300 o 1000 o $2000 que te he prestado. Entonces vivían endeudados y como eran indocumentados, no había manera de que pudieran acudir a un abogado, a una denuncia. Por otra parte está el problema de que muchos de ellos no hablan inglés, al menos no lo hablan lo suficientemente bien como para comunicarse en términos legales con los abogados, etc. Entonces era una situación casi de esclavitud a finales del siglo XX. Esto ocurrió en los 1990s, en pleno noreste de los Estados Unidos. Entonces, ese tipo de situaciones se han repetido durante, ¿qué diré yo?, por lo menos un siglo, en todas las regiones de los Estados Unidos. De ahí la importancia de que nuestros consulados desarrollen sus áreas, estas que se llaman de protección, para tener suficiente personal. Yo siento que hay mucha conciencia en la Cancillería mexicana de este asunto y se hace un esfuerzo enorme hasta donde alcanza el presupuesto para reforzar estos consulados, para cada vez enviar mejores agentes diplomáticos, personas, yo diría que se necesitan en estos consulados con una verdadera vocación de empatía con nuestros conciudadanos, un verdadero interés en las condiciones de los connacionales. Que se están haciendo permanentemente esfuerzos por mejorar los servicios de los consulados. Lo que pasa es que a veces hay limitaciones económicas derivadas de las asignaciones presupuestales que hay en todo el gobierno mexicano, ¿no? Es muy difícil atender, por ejemplo, toda esta extensa gama de apoyos sociales que el gobierno del presidente López Obrador ha instrumentado aquí internamente en México y al mismo tiempo extender los recursos para que alcancen para grandes proyectos de infraestructura, la atención de todo el servicio diplomático y consular de México. Hay ciertas limitantes financieras, digamos, pero yo creo que la intención ahí está y cada día se trabaja por mejorar la naturaleza de los esfuerzos de los servicios que prestamos.